Una de las preguntas que más me han estado haciendo últimamente es sobre empresas de fondeo, sobre con qué empresa de fondeo trabajo o cuál es la que recomiendo. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre qué empresa de fondeo debo escoger. Te hablaré en base a mi experiencia, ya que vengo de estar fondeado en empresas como MyForex Fund, Rocket21, FTMO, Level Up, Nova Funding, Cortana. No vamos a hacer el típico video analizando las top 5 empresas de fondeo que pueden existir actualmente en el mercado, pero te voy a decir en base a mi punto de vista como trader lo que debes considerar a la hora de escoger una empresa de fondeo. Para esto debemos entender las siguientes cosas: ¿qué son las empresas de fondeo y cómo funcionan? ¿Qué puntos debo tener en cuenta a la hora de escoger una empresa de fondeo? ¿Cuál es la cruda realidad de las empresas de fondeo? Si es que se puede vivir de las empresas de fondeo y si es mejor trabajar con capital real o con una cuenta fondeada. Entonces, ¿qué son en realidad las empresas de fondeo y cómo funcionan? Sé que muchos de ustedes ya conocen el verdadero concepto sobre empresas de fondeo y algunos no. Como normalmente te lo quieren vender, es que una empresa de fondeo es un fondo al cual tú aplicas y tras pasar un examen a ti te van a fondear con capitales de hasta $200,000, donde bajo un contrato, de acuerdo al profit que tú le puedas hacer o ganancia, a ti te va a pertenecer el 80% de este capital, mientras que el otro 20% le va a pertenecer a la empresa. Y lo que mucha gente no sabe es que esto es mentira, no funciona así. Una empresa de fondeo no es nada más que un sistema de pagos calculado. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos te pagan de acuerdo a la liquidez o el dinero que tenga la empresa. Y esto no tiene nada de malo siempre y cuando sepas cómo sacarle provecho, ya que las empresas de fondeo son un negocio en base a estadística. Por ejemplo, de cada 100 traders, por lo menos 10 a 20 llegan a ser rentables. Esto quiere decir que del 100% de traders, por lo menos el 90% tiende a perder, mientras que el otro 10% es rentable y tiende a ganar. Vamos a verlo con números como para que me puedas entender. Supongamos que una empresa de fondeo vende 10.000 pruebas. Vamos a poner que vende pruebas de 100K. Una prueba de 100K te está costando por lo menos entre 500 a $600. Vamos a ponerle un precio promedio de $580. Si 10.000 personas compraron pruebas de 100K, esto quiere decir que la empresa está recibiendo por lo menos un ingreso de $5,8 millones. Ahora, si solo sabemos que el 10% va a llegar a cobrar, reducimos el número a 1.000 personas. Imaginemos que un trader en promedio realiza un 2 a 3% a la hora de realizar su primer cobro para poder obtener el refund o reembolso. Estamos hablando de $2.000 a $3.000. Supongamos que es 3% de la cuenta. Esto da $3.000 por cada uno. Si la empresa simplemente te paga el 80% de lo que generes, a ti te pertenecen $2.400, más el refund o el reembolso que pagaste por la prueba. Esto da $2.980 por cada trader. Ahora, si sabemos que de 10.000 personas que compraron, el número se reduce a 1.000, que es el 10%, que son las personas rentables que van a lograr cobrar, esto nos da un número de 1.000 personas. ¿Qué quiere decir? Que multiplicamos $2.980 por 1.000. El resultado es $2.980.000. Si sabemos que la empresa tuvo un ingreso de 2,8 millones y está haciendo pagos de 2,9 millones, la empresa se queda con una liquidez de $2,9 millones. Y así es como funciona. Y eso que yo te lo estoy haciendo con un número muy reducido. Porque una empresa puede vender 10, 20, 50 o 70.000 o 100.000 pruebas de distintos precios. Entonces las empresas de fondeo no es nada más que un negocio en base a estadística. Ellos te pagan del dinero que la empresa tenga de acuerdo a sus ventas. Como dije, esto no está nada mal siempre y cuando sepas el concepto y sepas cómo sacarle el provecho. Fran, ¿y las cuentas que nos dan qué son? Son cuentas simuladas, son cuentas demo, no es un capital real, no te están dando $100.000 en una cuenta, ellos no se están ganando el 20% de lo que tú hagas. Es un sistema perfectamente balanceado en estadística. Ahora, sí hay empresas que si ven que eres rentable a largo plazo, pueden hacer un contrato contigo con una cuenta ya arriesgando la empresa un capital real. Pero la verdad hay que investigar muy bien sobre eso, ya que no es así en todos los casos de las empresas. Ahora, ¿por qué es muy importante que entiendas cómo funciona esto? Porque hay muchas personas que tienen una idea equivocada de cómo son las empresas de fondeo. Tienen una idea idealizada de que si de repente pasas una prueba de 100K o de 200K o de 50K vas a alcanzar la libertad financiera. Y no tienen la culpa de hacerlo, ya que así es como normalmente te lo venden. En redes sociales hay muchos gurús que te venden la idea que comprando una prueba de fondeo y pasándola vas a alcanzar la libertad financiera. Muchas veces esto lo hacen ya por una promoción más allá de una recomendación. Y esta promoción trae beneficios para ellos mismos. Entonces, como dije, las empresas de fondeo no es un mal negocio, es un buen sistema. Simplemente tienes que saber el concepto y sacarle provecho. Y sobre todo, no idealizarlo. Ahora que ya sabemos cómo funciona una empresa de fondeo, vamos con qué puntos debo tener en cuenta a la hora de escoger una empresa de fondeo. El primer punto que debes tener en cuenta, y está ligado a lo que hablamos al inicio, es sobre la liquidez que tenga la empresa de fondeo. La liquidez o el dinero que tenga una empresa de fondeo va a determinar qué tanto pueden pagar a los traders, va a determinar la tasa de rechazos en los pagos, que te puedan hacer pagos grandes o no, o simplemente qué tan duradera
verdadera puede ser a largo plazo. No vas a saber de una manera exacta cuánto dinero puede tener una empresa de fondeo, pero te puedes hacer una aproximación, ya que muchas de estas empresas tienen información sobre cuántos traders están dentro de una empresa, en cuántos países están, el tiempo que llevan operando. De todas maneras, a este punto se liga a todos los demás y al final voy a hacer una explicación más clara. Otro punto a tomar en cuenta es sobre la popularidad. La popularidad determina mucho las ventas de una empresa, y ya sabemos que a más popularidad, más ventas, y a más ventas, más dinero. A más dinero hace una empresa más estable. Y ojo, estamos hablando de buena popularidad, ya sea menciones en revistas conocidas, casos de pagos grandes, o que simplemente esté siendo bien sonada entre tu entorno. Otro punto son las promociones y condiciones. Esto es algo muy importante. Con promociones me refiero a qué tantas promociones lanza una empresa de fondeo, ya que hay empresas de fondeo que hacen promociones de hasta 30-40% de descuento a cada rato. Y esto nos puede decir dos cosas. La primera es que no tiene suficiente liquidez o dinero, y la segunda es que no tiene suficientes ventas o popularidad. Hay que desconfiar algo de una empresa que prácticamente regala sus pruebas. Si te das cuenta, hay empresas de fondeo que sacan promociones muy rara vez, como también hay otras empresas de fondeo que sacan promociones cada día. Entonces, sabiendo cómo funcionan las empresas de fondeo y cómo les pagan a sus traders, no tiene mucho sentido que una empresa de fondeo pueda reducir mucho un costo de una prueba de fondeo. Y esto va ligado a las condiciones. Con condiciones me refiero a métodos de pago, reglas operativas, profit split o división de ganancias. ¿Por qué? Una empresa de fondeo, como les dije, es un negocio en base estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que es un negocio que funciona en perfecto balance. Está el grupo de traders que compra la prueba, la empresa de fondeo que recibe el dinero de las pruebas a un costo del mercado actual, y las reglas que separan a los traders rentables de los que no lo son, o a los traders que cobran de los que no cobran. Por ejemplo, hablando de reglas operativas, supongamos que tú compras una prueba de fondeo en empresa X. Pasas tu prueba y las condiciones de esta empresa son 80% para ti, 20% para mí, 5% de drawdown diario y 10% de drawdown general. Son las reglas básicas que todas las empresas de fondeo manejan. Si tú de repente fallas o quemas tu cuenta, vas a saber que es por ti. Vas a saber que es porque no respetaste tu reducción diaria, o que no respetaste tu reducción general, que tal vez holdeaste trades cuando no debías el fin de semana, o que tal vez operaste noticias cuando tu cuenta no te lo permitía. ¿Esto qué significa? Que es tu culpa. Entonces tú mismo vas a comprar una cuenta en la misma empresa. Ahora vamos a poner otro caso, que tú compras una prueba en empresa Y. Pasas tu prueba, la estás manejando en real. Digamos que la empresa la agarraste con un 30% de descuento, pero las reglas operativas son prácticamente estúpidas. Por ejemplo, hay algunas empresas que te dicen que una operación no puede superar el 33% o el 40% o el 50% de tu profit en general, o que te dicen que debes mantener un lotaje definido, o te dan reglas sobre noticias de que no puedes operarlas ni 10 minutos antes ni 10 minutos después, que no puedes abrir más de 2 posiciones por activo, entre otras cosas. Si tú de repente tienes $2,000 en profit y te niegan un pago porque una operación tenía $700, y según una regla estúpida una operación no puede superar el 33% de tu profit en general, lo más probable es que no vayas a comprar una cuenta de nuevo ahí. Tal vez te va a servir de experiencia y lo vas a tomar como una mala, pero ya no vas a volverte a fondear ahí, y vas a decir cosas como: mejor ahorro para comprarme una cuenta en tal empresa. Como sé que muchos de ustedes lo habrán hecho, y con esto quiero decir que lo barato sale caro. Con métodos de pago me refiero a que tú seas capaz de poder pagar tu cuenta con tu tarjeta de débito o crédito, porque hay empresas que simplemente te permiten el pago con cripto, o que te dan promociones simplemente para pagar con cripto. Y esto es porque muchas veces la gente no sabe que si tú de repente te ves afectado, puedes hacer un reclamo con tu banco. Entonces, si tú de repente fuiste de las personas que compró su cuenta con su tarjeta y te viste afectado o estafado, puedes hacer una llamada al banco, decir que fuiste víctima de fraude y tener la posibilidad de recuperar tu dinero. Pero si tú has hecho un pago por criptos, pues ten por seguro que no puedes recuperar. Y esto las empresas lo saben. Y con Profit Split me refiero de que hay empresas que te ofrecen hasta el 90 o el 100% de las ganancias. La división de ganancias 80-20 significa que 80% te pertenece a ti y 20% se ahorra la empresa de pagarte. Es un descuento que ellos tienen para pagarte. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes $1,000 de profit, ellos se ahorran $200 en pagarte y te dan 800. Y justo como te dije, un perfecto balance. Una empresa de fondeo en perfecto balance es que todo funcione para ambas partes. Que la empresa se pueda mantener con sus ventas, con su precio, con el dinero o liquidez que ingrese, y que a la hora de pagarte puedan tener ciertos descuentos. De que si de repente tienes $3,000 por cobrar, a ti simplemente te pagan 2,400 y se ahorran como $600. Eso es lo que hace que una empresa sobreviva. Y otro punto muy importante es saber si la empresa está pagando, y también sobre los influencers o embajadores. Cuando me refiero con saber si la empresa está pagando, no me refiero a entrevistas que la misma empresa haga de pagos o que ellos publiquen pagos y cosas así, sino de que tú mismo hagas tu investigación con las personas que estén cobrando de esta empresa. Si de repente la empresa reposteó la historia de alguien X que cobró, pues tú ingresas a su perfil de esa persona y le preguntas, y haces lo mismo
con 5, con 10 o con 15 personas más si es necesario. Ver cuántas veces han cobrado, los montos que han retirado, cuánto tiempo llevan con la empresa. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante concentrarse en los usuarios, ya que de repente tú puedes ver una entrevista de una persona que le pagaron 20 o 30 o 40 o 50 mil dólares. Tú no sabes si esta entrevista puede ser real o sea una persona que esté trabajando como embajador para la marca. Y con esto quiero llegar al siguiente punto: influencers o embajadores de las empresas. Hay algunas empresas que han escogido como método de promoción trabajar con influencers o traders que tengan comunidades grandes, y aunque esto algunas veces es una estrategia de marketing, otras veces es una forma de venderte humo. Yo de momento tengo mi comunidad Freedom Trading y aún así, siendo una comunidad pequeña, me han contactado algunas empresas de fondeo, ya sean nuevas o algunas que ya están en el mercado un tiempo, para promover la marca. Y muchas veces el influencer o embajador de la marca, con tal de venderte algo, lo hace de la peor manera posible o trata de venderte humo. Y esto no te lo digo solo porque me lo hayan ofrecido, sino porque también sé de personas dentro del círculo de traders acá en mi país que tienen una alianza o trabajan como influencers o embajadores de la marca con ciertas empresas de fondeo y tienen prácticas no tan éticas a la hora de venderte algo. Sin ir muy lejos, a mí una empresa de fondeo me ofreció una cuenta demo simulando ser una cuenta real con ganancias para poder promocionarme como trader y poder promocionar a la empresa. Ahorita tranquilamente yo podría estar con una cuenta de 500 mil dólares en mi MetaTrader 4 o 5 con un profit de al menos el 5%, fingiendo que es real y haciendo un retiro completamente fantasma, porque no existiría. Y esta práctica no ética es algo que muchas veces se ve. Hay muchas empresas de fondeo que sí logran pagar a personas un poco más conocidas o con comunidades, y esto es para que puedan atraer la atención de sus comunidades. Es por eso que te digo que debes centrarte en los usuarios, en las personas que no son influencers, personas que no tienen comunidades, traders que simplemente compraron una prueba, la pasaron y cobraron, y hacer tu investigación de cuánto tiempo llevan, cuántos retiros, qué montos, porque si te soy sincero, de traders de Instagram no te puedes confiar mucho. La cruda realidad de las empresas de fondeo es que ninguna es segura en su totalidad. Esto quiere decir que te puedes apalancar de una empresa de fondeo para hacer capital, pero que en cualquier momento puede caer. Hay algo que tienes que entender, y es que las empresas de fondeo es un negocio donde cada uno forma parte de un sistema donde hay personas que ganan, otras personas que pierden, donde la empresa pueda seguir manteniendo el dinero suficiente para seguir operando, lo cual borra completamente esa idealización que puedes tener de repente estar trabajando para una empresa manejando su capital y que luego te están pagando de las ganancias que tú haces. Y esto no es para desalentarte. La verdad es que sí es un buen tipo de negocio al cual le puedes sacar provecho. La realidad o desventaja es que tú eres liquidez para ellos, entonces tienes que ser más hábil y ventajoso a la hora de trabajar con estas empresas, ya que hay empresas buenas y hay empresas malas. Hay empresas que si tú llevas una rentabilidad consistente te puedan separar de un grupo y ponerte a manejar capital real, como hay otras empresas por el contrario que ven que eres consistente y rentable y te ponen trabas, te suben el deslizamiento, te suben el spread, las condiciones del mercado no son las mismas, y esto se debe a que no les conviene pagarte si eres consistente, y es ahí donde tú tienes que ser ventajoso. Una empresa de fondeo no es más que un proyecto en el que tú estás invirtiendo, en el cual tú analizas para ver qué tan buen proyecto puede ser a largo plazo. Entonces la cruda realidad es que tarde o temprano cualquier empresa de fondeo puede caer, y es por eso el consejo que te voy a dar: no te cases con una empresa de fondeo. Muchas veces solemos idealizar alguna empresa o un proyecto, querer ahorrar y poner todos los huevos en una sola canasta porque vemos que es un proyecto sólido a largo plazo. Entonces la idea de que tú puedas sacarle ventaja a las empresas de fondeo es entendiendo cómo funcionan y quitarte de la cabeza esa idealización que te han vendido de que compras un challenge, pasas y de repente alcanzas la libertad financiera con una cuenta de 100, 200 o 300k. Después te voy a explicar cómo le puedes sacar verdadero provecho a las empresas de fondeo y cómo puedes tener la ventaja. Entonces, ¿se puede vivir de las empresas de fondeo? Para su buena noticia, sí se puede vivir de las empresas de fondeo. Hace poco había leído un comentario que decía que las empresas de fondeo es una oportunidad para las personas que llevamos años en esto y una desventaja para las personas que recién están en este mundo. Y la verdad es que es cierto. Es por eso que muchas veces ves que las personas que más están cobrando en empresas de fondeo son las que más tiempo llevan haciendo trading, porque entendemos cómo funciona el juego. La mayoría de personas ve las empresas de fondeo como una salida, como una forma de dinero fácil o una forma de alcanzar el éxito o la libertad financiera de manera muy rápida. Es por eso que ven a muchas personas poniendo todas sus esperanzas o todo su dinero o todo su ahorro en una cuenta, mientras que los traders más experimentados sabemos cómo es el juego. Sabemos que sí, es una forma de capitalizar, pero no como un proyecto a largo plazo. En pocas palabras, lo vemos como hacer trading. Analizamos una oportunidad, ingresamos y una vez que tomamos beneficio y estamos en ganancia, salimos. No nos esperanzamos, no tenemos un sueño con ello. Lo vemos de una forma sistemática, de una forma estadística. Por el otro lado, la psicología de las masas lo idealiza y lo ve como un sueño. Una vez que se fondean
están pensando en pagar las deudas, en pagar el viaje, en comprarse el coche. Y no digo que esas cosas no pueden pasar o no pueden llegar, simplemente que hay que hacerlo de una manera inteligente. Tú como trader no tienes que convertirte en liquidez. Y duele decir esto, es la cruda realidad, pero esto hace que funcionen las empresas de fondeo. El hecho de que haya un grupo de personas viéndolo como un sueño y perdiendo hace que el pequeño porcentaje de traders cobre. Acuérdate que somos traders, tomamos un riesgo calculado. Una vez que tienes una posición, inversión o proyecto en break-even, lo que venga es bien recibido. Entonces, ¿cómo se le puede sacar provecho a las empresas de fondeo realmente? Y la respuesta es simple, fácil y sencilla: diversificando. Diversificar significa que puedas tener un portafolio, ya sea pequeño, mediano, de acuerdo a tus posibilidades, en distintas empresas de fondeo. Cuando tú diversificas, lo que estás haciendo es no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Esto qué significa? Que si de repente mañana la empresa de fondeo con la que estás trabajando cae, tienes de repente otra cuenta más, o otras 2 cuentas más, o otras 3 cuentas más en distintas empresas de fondeo que siguen activas, pero que a la primera ya recuperaste tu inversión y ya le sacaste retorno. El error de mucha gente es casarse con una sola empresa de fondeo, tratar de analizar cuál es la mejor para comprarte la cuenta de 300k o la de 200k o la de 400k o la más grande que exista. Entonces, ¿qué estás haciendo en ese momento? Estás poniendo todos tus huevos en una sola canasta, estás apostando todo por una empresa. Por ejemplo, digamos que de repente tienes el dinero para comprarte una cuenta de 300k. En vez de hacer eso en una sola empresa, compra 3 cuentas de 100k en distintas empresas, o compra una cuenta de 100k en una empresa, otra cuenta de 50k en otra empresa, otra cuenta de 100k en otra. Sé original con eso, la verdad, si te soy sincero y te doy un consejo, una cuenta de 100k sobra y basta. No necesitas esa cuenta de 300.000 o de 400.000, cosas así. Y eso te lo digo también para que puedas aprender a diversificar. Ahora, si de repente no tienes tanto dinero, puedes hacerlo por partes. Digamos que de repente tienes el dinero para comprar una cuenta de 50k. En vez de eso, compra 2 cuentas de 25, o compra una de 25 y una de 10. Diversifica. Si en ambas recuperas inversión y tienes retorno, estás ganando. Si una empresa de repente se cae y en la otra te está yendo bien, estás ganando. Pero lo importante siempre va a ser recuperar tu inversión. Aún así tengas poco capital, la idea es diversificar. Si no tienes el dinero para comprar varias cuentas al mismo tiempo, puedes ir haciéndolo parte por parte. Analizar y ver la posible empresa más segura del momento. Y digo del momento porque no es algo que estamos viendo a futuro. Y ojo, las empresas de fondeo es un rubro que tiene para rato. Pero empresas de fondeo van, empresas de fondeo vienen, eso ya lo tenemos por seguro, ya lo hemos visto pasar. Pero analiza la empresa de fondeo más segura que tengas en el momento. Digamos que de repente tienes la cuenta para un challenge de 25 o de 50k. Compra la prueba, pásala, obtén tu refund y ese dinero no te lo gastes, diversifícalo. No te compres una cuenta más grande en esa empresa, compra con ese dinero otra cuenta en otra empresa. 2 o 3 cuentas en diferentes empresas es mejor que una grande en una sola. Mi recomendación, si ya eres un trader rentable o eres una persona que está gestionando cuentas con otros traders, es que puedas tener cuentas a distintos nombres tal vez, porque hay muchas veces que cuando cobras mucho a tu nombre llamas mucho la atención. Puedes tener cuenta a nombre de tu mamá o de tu papá o de tu hermano, tu pareja. Tienes que diversificar incluso en eso, pero acuérdate que la regla más importante siempre va a ser recuperar tu inversión, no que estés pensando en hacerle ese 10% o ese 5% o ese 8%. Como te dije, en una posición, inversión o proyecto, lo más importante es que estés en break-even. Una vez lo estés, lo que venga después es bien recibido. ¿Qué quiere decir? Que si de repente compraste un challenge de 100k, pasaste tu prueba y le hiciste un 1% a la cuenta, te van a pagar tu 1% más tu refund. Ahí automáticamente ya recuperaste tu inversión y estás teniendo ganancia. Esa cuenta está en break-even. Es en ese momento donde ya tienes que generar un plan. Ya eso lo podemos dejar más claro para otro video tal vez. Y sobre todo ser muy realista con todo esto. Tienes que tener en cuenta que las empresas de fondeo es una oportunidad muy buena para capitalizar dinero. Yo he hecho mucho dinero de las empresas de fondeo. He tenido retiros grandes como retiros pequeños, pero la idea es siempre esa, la idea es moverse, hacerlo de una manera estratégica. En pocas palabras, siempre toma un riesgo calculado. Ya sabemos que las empresas de fondeo son una forma de capitalizar y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente sacar el provecho lo máximo que se pueda mientras el tiempo que dure. Así que no te ensañes con una sola, sé estratégico, sé hábil, construye tu patrimonio. Y con construye tu patrimonio me refiero a que si de repente de una cuenta de fondeo cobraste $2.000 o $3.000, no agarres y te gastes $3.000 en más cuentas de fondeo.
fondeo es que de repente puedas comenzar a ponerlo en un broker y así, e ir diversificando de distintas formas. El segundo consejo que te puedo dar para que puedas vivir de las empresas de fondeo es no llamar mucho la atención. Tal vez en algún momento habrás escuchado a alguien decir que no hagas más del 5% de tu cuenta para no llamar la atención. Y aunque muchas veces puede depender de la empresa, esto sí es cierto. Con esto no te digo de que no te puedan hacer un pago grande. Muchas veces va a depender de la empresa, pero tal vez una o dos veces sí te van a llegar a hacer ese pago grande. Pero si lo haces de manera consistente, puede que entres en ese rango donde la empresa va a ver si le conviene seguir pagándote o no, o donde la empresa va a ver si le convienes como trader para separarte del grupo y ponerte a manejar capital real. Esto va a depender mucho de la práctica de las empresas y muy pocas veces lo vamos a saber. Para eso preferible es no llamar la atención. De hecho, acá en mi país, por ejemplo, yo trabajo en un fondo de inversión como gestor, que ellos, muy aparte de tener capital real, también trabajan con cuentas de fondeo y acumulan por lo menos unos 5,5 millones de dólares en cuentas de fondeo. Somos un equipo de traders y a cada trader en sí le dan una cantidad específica de cuentas, pero algo que nos dicen es no hacer más del 2% de profit de la cuenta, y esto lo hacen porque entienden cómo funcionan las empresas de fondeo, y lo que buscamos no es llamar la atención, buscamos que nos paguen de una forma segura. Al igual, por mi cuenta lo hago de la misma forma, normalmente con cuentas fondeadas que gestiono de clientes. Dependiendo de la empresa me mantengo en un rango de profit determinado. Viendo el análisis de la empresa con la que estoy trabajando, si veo que me puede dar problemas a la hora de retiro, trato de hacerle por lo menos un 2 a 3% de profit para tener seguridad de que nos vayan a pagar. Pero si por otro lado veo que es una empresa un poco más segura, me mantengo en un rango del 5% en adelante. Así que ya saben, diversificar y no llamar la atención. Y también quitarse un poquito la venda de los ojos de las empresas de fondeo y el idealismo que le podemos dar. Para eso te voy a contar mi experiencia con empresas de fondeo para que sepas cómo lo he manejado, las decisiones que tomé en su momento, lo que hice mal y lo que hice bien también. Para los que no me conocen mucho todavía, mi nombre es Francisco Lumbre y tengo 6 años de experiencia haciendo trading. Antes de incursionar en el mundo de las empresas de fondeo, trabajaba con un capital propio y además con capital de clientes. Sí sabía de la existencia de una empresa de fondeo que de hecho es de las más antiguas actualmente, pero nunca me llamó la atención, la verdad. Fue después cuando un amigo trader me comenzó a hablar más de las empresas de fondeo y me presentó en ese entonces a MyForex Fund. Me explicó más o menos el concepto y cómo funcionaba, o bueno, como todos pensábamos que funcionaba en ese entonces. En ese entonces no había terminado de digerir toda la información porque me resultaba un poco creíble que una empresa te podía dar cierta cantidad de dinero para que tú manejes y ellos se expongan a que tú puedas perder el 5 o el 10% de este capital. A pesar de que me pareció muy raro y curioso, lo intenté. Tomé una prueba de 100k y a pesar de ser un trader rentable no pasé mi prueba. Y esto era porque uno, como trader tradicional, no se esperaba con todas estas reglas que te podían poner. Y es ahí donde comencé a entender un poco más en dónde estaba el truco y de que más allá de que se tratara como una oportunidad donde la empresa te fondeaba, era un esquema de negocio del cual uno sí se podía beneficiar, pero había que ser muy astuto para hacerlo. Así que cuando volví a tomar el challenge, tomé una prueba de 20 o 25k, que era el equivalente al capital que yo ya manejaba en real. Adapté mi operativa a las reglas y terminé pasando mi prueba de fondeo. Entonces ahí me di cuenta que ya estaba dentro del juego. Todavía no había estado 100% convencido del concepto que todos me decían y todos tenían de las empresas de fondeo, hasta que llegué a cobrar. Cuando llegué a cobrar, que fue más o menos como un 5% de la cuenta y aparte me habían hecho mi refund, comencé a creer que tal vez podía ser cierto, y lo que hice fue comprar una cuenta más grande. Así que me compré una cuenta de 100k. Tenía una cuenta de 100k y una cuenta de 25k. Logré pasar mi cuenta de 100k y le logré retirar como un 3% y yo no podía creer en sí que de verdad era cierto. Luego después en ese momento decidí diversificar en otra empresa y me fundí con la empresa Level Up. Agarré una cuenta de 50.000 y pasé la prueba. Entonces en ese momento ya tenía cuenta en 2 empresas de fondeo. Pero algo que no me terminaba de convencer era que con MyForex Fund habían cambiado algunas cosas a la hora de operar. Claro, ahora yo sé lo que pasó porque ya sé cómo funcionan las empresas de fondeo, pero en ese momento no lo entendía porque de repente tenía una cuenta como de 20-25k y tenía otra cuenta en mi broker que era del mismo monto y que la operativa no era igual, que de repente cuando cerraba una operación, muy aparte de la comisión que me cobraban, la operación se cerraba muy por debajo de donde yo esperaba, o que si de repente una operación me tocaba stop loss, no me tocaba en ese mismo stop loss sino en otro punto más arriba. Esto es el deslizamiento. O si no, también que de repente haya tenido como muchos límites que no se me activaron en ese momento y que en mi otra cuenta sí, y eso es el aumento de spread. Y esto me pasó por lo menos después de haber retirado por lo menos unas 3 veces, pero después me cayó la noticia por parte de un amigo que me dijo que las cuentas estaban siendo manipuladas. Entonces en mi cabeza el concepto estaba como que, ok, las empresas de fondeo sí son ciertas, pero hay algunas que son malas y otras que son buenas, y esta de acá me está manipulando mi cuenta. Entonces luego después la cuenta de 25k se quemó porque yo ya llevaba un porcentaje negativo en el día y tenía una operación corriendo en positivo que luego después se me regresó
y lo contó como pérdida. Como dije en ese entonces, me estaba adaptando mucho a las reglas y esto es algo que tienes que tener muy en claro. Si tú quieres sacarle provecho a las empresas de fondeo, tienes que estar muy informado con las reglas, tienes que saber cómo funcionan todas las reglas, no simplemente la empresa de fondeo en la que tú estés, sino en general cómo funcionan las reglas en casi la mayoría de empresas de fondeo. Así que me quedé con la cuenta de 100k y decidí ir a bajo riesgo y luego me concentré en la de Levelet Up. En la de Levelet Up ya venía haciendo como 2 cobros con la cuenta de 50k. Luego, después de haber hecho el tercero, descubro una nueva empresa que era Rocket21. Cuando esta empresa salió, de hecho el concepto de marketing que le hicieron fue muy bueno y aparte que parecía ser confiable, ya que habían traders conocidos de confianza que la recomendaban. Así que hasta ese momento mi cabeza estaba con el siguiente pensamiento. Lo primero, que al inicio cuando entré dudé, pero luego después de que cobré me autoconvencí de que las empresas de fondeo sí funcionaban como la mayoría lo decía. Lo segundo, que habían empresas de fondeo buenas y malas y que a mí con MyForexFund me había pasado de que me estaba manipulando la cuenta. Y lo tercero, en base a las otras dos, yo pensaba que si encontraba una empresa buena, una empresa confiable y una empresa estable a futuro, con tal de que me fondee con una cuenta de repente de 300k, me iba a resolver la vida completamente. Así que agarro y compro no una ni dos, sino que 3 cuentas en Rocket21. Primero comencé comprando una cuenta pequeña de 50k, luego la cuenta se pasó y mientras tanto estaba pasando otras 2 cuentas de 300k. Mientras estaban pasando de esas, la de 50k ya la tenía pasada y había logrado realizar un retiro de la empresa. De hecho, este retiro de la empresa fue el que me dio confianza para comprar otra cuenta más. El punto es que había pasado mi cuenta, me entregaron la cuenta real y en ese momento que me entregaron la cuenta real celebré como nunca porque pensé que tenía la vida resuelta, porque tenía prácticamente como 650k en Rocket21, tenía como 100k en MyForexFund, tenía 50k en Levelet Up. Entonces en mi cabeza yo estaba forrado y se sentía la emoción. De hecho, de repente yo agarraba y hacía un trade 1 a 2 en una cuenta de 300k y eran $6,000, o hacía un 1 a 3 y eran $9,000. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a hacerle cerca de un 10% de profit a la cuenta, me mandan a revisión, me deniegan el pago, me dicen que me van a volver a fase de challenge. En ese momento no tenía como que una alarma puesta porque todavía seguía pensando que la empresa era confiable y que el concepto de las empresas de fondeo era el mismo. El problema está cuando logro pasar mi cuenta de nuevo y estando en real me hacen un manual bridge, o sea que prácticamente me queman la cuenta de manera manual. Y ahí es donde comienzo a escribir, donde luego escribo por Instagram, por Discord y que luego después dejan de contestar y luego después me bloquean del Discord y ahí me di cuenta de toda la verdad. Y la cereza del pastel es que no simplemente pasa eso, sino que Levelet Up cae y MyForexFund también, cuando MyForexFund tenía un cobro por hacer y el Levelet Up también. Ahí en ese momento se me había caído todo el concepto en base a empresas de fondeo. Y ojo que venía de estar cobrando en el MyForexFund, venía de estar cobrando en Levelet Up, en Rocket21 igual la verdad perdí dinero, pero en las otras empresas sí llegué a sacarle provecho. El punto es de que cuando pasó esto tomé conciencia y supe en realidad de que estaba viviendo en sí una mentira o un engaño. De todas maneras no me quería resignar y luego acepté cómo era todo y supe que las empresas de fondeo sí se les puede sacar un provecho, pero que no es como nosotros pensamos. Muchas veces se ve a las personas poniendo todas sus esperanzas en una empresa o en una cuenta grande porque lo ven en algo mucho a futuro, cuando la verdad es que en ese camino pueden pasar muchísimas cosas. Luego después de eso, después de quitarme la venda de los ojos y ya teniendo la verdad más clara, decido evaluar otras opciones, decido diversificar de nuevo. Obviamente FTMO siempre había sido una opción, pero es ahí donde me topo también con las empresas HFT, empresas como Nova Funding, Cortana, y comienzo a analizar estas empresas, pero la diferencia es que ni para FTMO ni para una otra empresa lo estaba viendo como lo veía antes. La forma en como yo lo estaba viendo era, ok, compro una cuenta de 100k que me cuesta como $580. Paso la prueba. Una vez que pase la prueba, le hago por lo menos un 1% a la cuenta para que me paguen y ya tengo un 1% de ganancia, o bueno, $800 de ganancia y el dinero que puse al inicio. Entonces luego lo que pase después, bien. Si dura 6 meses, bien. Si dura un año, bien. Si dura 2 años, bien. Si no dura nada, pues también. Pero lo que buscaba era prácticamente eso. Buscaba estar en break-even. Ya no me hacía ideas locas como las tuve antes, que de repente tenía como que tantas cuentas y luego comenzaba a pensar en los lujos, cosas que podía comprar o cosas así. Sino ya comencé a pensar un poquito más con cabeza, ser más estratégico. Recuerda que un gran porcentaje de nuestras decisiones es emocional, así que siempre hay que detenernos para que dejar que lo racional domine por un rato. Entonces tomé un challenge con FTMO, pero no quería hacer lo mismo de repente ir con una empresa, esperar a pasar el challenge, luego cobrar y luego de repente ir a otra empresa y cosas así. Es entonces que ahí comienzo a analizar otras empresas y me topo con las empresas HFT. Tenía sobre la mesa Nova Funding y tenía sobre la mesa Cortana, y luego comienzo a hacer mi investigación en base a lo que hemos hecho en este video.
video. Que para hacer empresas HFT, mucha gente que les tiene miedo y otras que no. Para mí, la verdad, seguían siendo lo mismo. Y decidí irme más por Nova que por Cortana, y te voy a decir por qué. Nova Funding llegó a mí, de hecho, en boca en boca. Muy aparte de eso, venía siendo una empresa que se estaba volviendo muy popular. Muchas personas, muchas comunidades en general, habían varios videos en YouTube, reseñas, y en ese entonces tenían la información de los traders también que habían dentro, pero eso hacía que la empresa sí tenga una buena popularidad y hacía que tenga buenas ventas, hacía que tenga la liquidez necesaria para poder pagar a sus traders. Pero en lo que más me enfoqué era que Nova Funding no te daba reembolso y te pagaba el primer mes el 50% de profit, el segundo mes te pagaba el 70% y el tercer mes te pagaba el 80% en adelante. Entonces yo dije, ok, esta empresa puede tener para rato, porque no simplemente se está asegurando con no dar el refund de la cuenta, sino que muy aparte tienen un descuento del 50% para pagarte el primer mes. Entonces esto hacía que la empresa, en base a liquidez, sea estable. Entonces más o menos era algo como esto. La empresa te decía, ¿sabes qué? Yo te dejo pasar la prueba como tú quieras. Utiliza un HFT, un algoritmo, todo lo que tú quieras. Yo te dejo pasar la cuenta. Pero a cambio, como vas a pasar la prueba fácil, no vas a tener refund. El primer mes vas a tener solo el 50% de profit split. El segundo mes el 70% y a partir del tercer mes el 80%. Muy aparte de eso tienes tus reglas básicas, drawdown diario, drawdown general. Y bueno, una regla de consistencia que la verdad yo nunca la sentí. Creo que si eres una persona que maneja bastante bien su riesgo, no vas a sentir la regla de consistencia. Pero en mi cabeza estaba planteando el siguiente negocio. Dije, ok, por un lado tengo FTMO, que FTMO por lo menos en pasar me va a tardar que 2 meses y medio tal vez, quizá un poco más, 3 meses, para luego de repente recién operar un mes más y luego cobrar. Mientras que acá en Nova puedo estar fondeado en cuestión de 2-3 días y a los 21 días cobrar, y que aún así cobre el 1% ya estoy recuperando mi plata. Si de repente cobro el 2% ya estoy ganando. Todos estos aspectos fueron lo que me gustaron de la empresa, que tenía absolutamente todo para aguantar lo que otras empresas no tenían, y que te dejaban claro lo que podías hacer y lo que no podías hacer, te dejaban claro lo que ellos eran. Entonces en mi cabeza estaba, ok, mientras el primer mes de repente estoy pasando la fase 1, en Nova ya cobré un 2%, que quiere decir, para mí sería mi refund y una ganancia. Luego de repente digamos que en el segundo mes estoy en mi fase 2 de FTMO, pero en Nova estoy cobrando el 70% de mi cuenta, y luego después en FTMO recién ya estando en la real en el tercer mes, recién iba a poder operar para obtener mi refund y mi ganancia. Mientras que en Nova ya estaba en mi tercer mes con el 80% de retiro. Y Nova de hecho fue una empresa que duró cerca de 2 años, creo, la verdad no estoy seguro, pero yo estuve trabajando con ellos varios meses, de los cuales tuve como 6 retiros, muy aparte de las cuentas que estaba gestionando de clientes. Sé que parecería que estuviera promocionando mucho Nova Funding, la verdad, pero es que no lo estoy haciendo. De hecho, Nova Funding actualmente ahorita está cerrado, creo, pero la verdad ya no estoy trabajando con esa empresa. Cuando la analicé y estuve trabajando con ellos, supe que era un muy buen proyecto y estuve trabajando y sacándole el máximo provecho mientras pude. Y de hecho eso le decía a todas las personas, le decía, hay que sacarle el máximo provecho mientras se pueda, porque esto puede caer en cualquier momento. Y así fue, y cayó no por temas de ellos, sino cayó por temas de MetaQuote. Ahora, ¿por qué no elegí Cortana? Cortana también era una empresa HFT, también tenía el mismo concepto en sí, pero si yo comparaba las dos, Cortana te sacaba promociones cada día, tenías promociones de hasta 30-40% de descuento pagando con criptos, tenía influencers, tenía personas que los promocionaban, pero más allá de eso tenía reglas muy, pero muy estúpidas. Muy aparte también estuve diversificando en la empresa MyFundedFX, que de hecho después salieron polémicas con el CEO y cosas que se habían manipulado cuentas y demás. Y bueno, yo me retiré la verdad porque no me gusta MatchTrader ni tampoco me gusta CTrader. De hecho actualmente solo estoy trabajando con FTMO y estoy estudiando alguna otra empresa de fondeo en la cual pueda diversificar. Sé que hay varias, la verdad. Sé que está Funding Pips, sé que está Funding Next. Si tú me preguntas ¿qué empresa de fondeo me recomiendas, Frank, y todo lo demás? Si te soy sincero, la verdad, en base a análisis, FTMO se ha vuelto una de las empresas más fuertes. Simplemente mírenlo en base a los puntos que hemos estado hablando. Tiene suficiente liquidez para pagar a sus traders. Es una empresa que viene operando desde el 2015. Después de lo que pasó con MetaQuotes, muchas empresas se vieron afectadas haciendo migraciones o trabajando con otras plataformas como MatchTrader o CTrader. Hay muchas personas que no les ha gustado eso, como a mí, y se salieron de muchas empresas porque no les gustan esas plataformas. Sin embargo, FTMO no se vio afectada. Es más, solucionaron el problema muy rápido y no tuvieron que hacer el tema de migración
operaciones ni cosas así. Lo más probable es que gran porcentaje de personas de otras empresas que se han salido van a optar por FTMO. Entonces, en mi opinión, actualmente FTMO es una de las empresas más fuertes que puede haber. Y por último, es mejor tener capital real o cuenta fondeada. Digamos que de repente tú tienes $20,000. Tienes dos opciones. Puedes poner $20,000 en un broker y ponerlos a trabajar y con las ganancias de lo que hagas vivir. O trabajar con empresas de fondeo y de una forma astuta vivir de las empresas de fondeo y que el otro dinero que tienes en ese broker lo sigas trabajando de una manera suave, de un bajo riesgo y lo sigas moviendo sin necesidad de tocarlo. Si de repente la empresa de fondeo se va al piso, tu dinero sigue acá. Normal, agarras una parte y sigues diversificando, inicias en otra empresa, pero ya le sacaste suficiente provecho en el momento que estuvo activa la empresa. Y bueno, antes de terminar quería comentarles que si están interesados en diversificar y fondearse en una empresa como FTMO, en Freedom Trading hemos lanzado un sistema donde te puedes fondear obteniendo tres cosas. Lo primero es el pase de prueba seguro y con garantía. Lo segundo es un 20% de descuento para que puedas comprar tu cuenta. Y lo tercero es un acceso de 2 meses para que puedas operar en vivo junto con nosotros y le puedas sacar rentabilidad a tu cuenta. Esta iniciativa nace de hecho porque hay muchas personas que se encuentran realizando este servicio de pase de pruebas de fondeo, de FTMO, de 200k, 100k y por una cuenta de 200k el pase por lo menos te cobran como $1,500. Y te aseguro que eso acá no va a ser así. Y nada, también quería invitarlos a que se unan a nuestra comunidad en Telegram. El link lo van a poder encontrar acá abajo en la descripción. Quiero mostrarte cómo nos ha ido esta semana simplemente compartiendo nuestros análisis, señales y haciendo sesión en vivo para la comunidad en general. Ahora voy a mostrarte cómo es que trabajamos acá en nuestra comunidad de Freedom Trading. De hecho, el link lo tienes en la descripción de este video. Este par de acá es el USDCAT, es una señal que analizamos en vivo y que enviamos la señal también acá para que toda la comunidad la pueda tomar. Era una proyección 1-7. De hecho, ahorita es este trade de acá, no me equivoco, que lo cerramos en el 1-4. El precio llegó a estar en un 1-5 sin problemas, pero nosotros cerramos la proyección en un 1-4. Acá teníamos la operación, pues esta de aquí. Esta era nuestra operación y así se desarrolló el trade completamente en una operación 1-4. Luego esto fue más de la sesión en vivo que tuvimos, compras en el euro dólar, un 2%. Un 2% cerrado. Tienen más de esto en las recapitulaciones de trading en vivo que están en nuestro Instagram. Aquí comencé a avisar de las compras del euro dólar. Desde este punto de acá comencé a avisar sobre las compras en el euro dólar, que avisé si íbamos a tomar posiciones, pero nosotros no tomamos posiciones en ese entonces, estábamos con el USDCAT. Y bueno, acá fue como mandamos la dirección del día, haciendo un análisis a detalle del euro dólar. Aquí comenzamos a explicar sobre nuestro análisis del euro dólar, viendo la lógica y la estructura que estaba teniendo actualmente. Estábamos viendo, era compras en esta zona de aquí, que es lo que estábamos esperando, era esto, que el precio reaccione a esta zona, venga y luego reaccione a este punto de acá, sacando los traders retailers que compran por rompimiento, o sea, sacando los buy stops. De hecho, la entrada se la había mandado a los chicos del canal de señales y esta fue la operación. El precio vino, reaccionó a la zona en base a nuestra dirección que habíamos enviado también. Luego vimos cómo el precio nos estaba cumpliendo bastante bien la dirección que habíamos enviado y habíamos mandado nuestra nueva dirección, que era ya el precio iba a venir, iba a tomar este punto de acá, a reaccionar a estas zonas. De hecho, eso fue lo que hizo. El precio vino después de tomar este alto, tomó este punto de acá que estábamos viendo y vino y reaccionó completamente a la zona, que de hecho llegamos a enviar un limit. Habíamos visto nuestras confluencias en el DXY, comenzamos a hacer multi-time frame y mandamos nuestro sell limit, que fue este de aquí, y que luego vimos que el precio reaccionó bastante bien, dándonos un 1-2,4. De hecho, yo mandé a cerrar la operación en 1-2 para las personas que tienen una cuenta que no los deja holdear posiciones en fin de semana, y para los que no, pues que dejen todavía la operación, que las ventas sigan, que había dejado los límites. Acá está, seguíamos haciendo la confluencia con el DXY, buscando la entrada. Acá de hecho habíamos mandado un buy limit también de 0,3 a 0,5 de riesgo, que fue en esta zona de acá, que dio también una muy buena reacción hasta llegar al punto que fue este de aquí. Entonces, toda la semana hemos estado operando, toda la semana hemos estado enviando nuestra dirección y nos he estado cumpliendo a pie de la letra, analizando de una forma profesional y explicando de manera detallada por qué estamos esperando estos movimientos, para que sepan que nosotros no estamos improvisando. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido el video. Si fue así, puedes suscribirte y darle me gusta, ya que vamos a estar trayendo más contenido relacionado a trading. Si tienes alguna idea de qué podría ser el próximo video, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Y no te olvides que mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y cuídense. Chao, chao.